Hey, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hoy, gente, tengo que tomar una decisión crucial en Diablo Immortal y de verdad que cuando tome esta decisión no hay vuelta atrás. Estoy haciendo este video porque de verdad necesito tu ayuda. Voy a elegir entre dos gemas legendarias, me tengo que quedar con una y quiero que me des tu opinión. Así que vamos a empezar. Lo primero es que vamos a comentar cuáles son estas gemas y te voy a explicar por qué estoy considerando cambiarla una por otra. Vamos a ver los efectos. La primera es Jade ensangrentado. Calma, calma, sí. Ya sé que estás diciendo, vas a cambiar Jade ensangrentado, no te vuelvas loco. A ver, Jade ensangrentado en su primer efecto aumenta daño. Daño porcentual es muy útil para PvE sobre todo, pero en PvP también es interesante. Aumentas todo el daño que infliges un 8% mientras tengas la vida al máximo. Mientras más vida tienes, más daño haces. Ahora, este daño se va a reducir mientras te baja la vida, siendo el mínimo un 4%. Si te estás muriendo, mínimo un 4% de daño es lo que te va a dar. Además, te aumenta la velocidad de movimiento un 10%. Y ves por este efecto que te digo que esta gema es muy buena y todo el mundo debería tenerla como auxiliar como mínimo. Ahora, en su segundo efecto, esta gema, el primero es muy bueno para PvP y para PvE. Pero el segundo efecto lo que va a hacer es reducir daño. Además, recibes un 4% menos de daño cuando tienes tu vida por debajo del 50%. Mientras te vas muriendo, va a llegar un punto donde vas a empezar a mitigar un poquito de daño. Este efecto ya es mejorcito para PvP, pero recuerden que los efectos de este tipo se nerfean en PvP y no se aprovecha tanto, pero igual, bueno, una reducción de daño que está ahí. Y bueno, el segundo efecto es mejor para PvP. La segunda gema que aquí estoy considerando es Fauce de las Profundidades. Si te fijas, yo no tengo equipada Fauce de las Profundidades, pero sí la uso como auxiliar. La tengo por acá, ¿no? Vamos a ver. Fauce de las Profundidades, en su primer efecto, al infligir daño, invoca un remolino en la ubicación del enemigo que los atrae hacia adentro. Y después de 2 segundos sale un monstruo que emerge, hace un buen daño y además los lanza por los aires. Este lanza por los aires es un empujón que en PvP es muy bueno. O sea, ella como auxiliar para PvP, su primer efecto es muy bueno para PvP por el empujón. Esto ocurre cada 20 segundos. Y en su segundo efecto, el monstruo marino que sale y te mete el empujón también destruye la armadura enemiga durante 6 segundos, lo que incrementa el daño que reciben de ti un 6%. Este segundo efecto es mejor para PvE. A diferencia de Jade ensangrentado, esta gema es mejor con su segundo efecto. Su primer efecto es para PvP, su segundo efecto es para PvE. Y en el caso de Jade ensangrentado es al revés. Su primer efecto es para PvP y PvE. Y el segundo efecto es solo para PvP. Un poquito enredado ahí, pero no te preocupes que eso no es lo más importante. Ahora te voy a explicar por qué estoy considerando estas dos gemas para cambiarlas cuando yo ya tengo gemas subidas bastante de nivel. Yo tengo mis gemas por encima de rango 5 o mínimo en rango 5. Por ejemplo, yo el Jade ensangrentado lo tengo en rango 5 y te voy a explicar por qué estoy considerando cambiarla. Si has seguido mi canal, si sigues mis videos y además sigues mi personaje, sabrás que yo quiero llegar a 5000 de resonancia. 5000 de resonancia es mi endgame. Una vez que llegue a 5000 de resonancia, tengo otros planes. Ya no voy a seguir subiendo resonancia, me voy a enfocar en talismanes, en runas, ¿no? En familiares un poco más, en todo lo demás del juego y voy a bajarle un poco el ritmo a todo lo que tiene que ver con resonancia. Pero tengo que llegar a 5000. Para llegar a 5000 yo he tomado medidas, hace poco subí un video sobre por qué yo estoy usando estas gemas de 5 estrellas. Y he tomado medidas como tratar de conseguir todas las gemas 5 estrellas de 5, que tengan las 5 despertadas, porque me van a aportar más resonancia, independientemente de su efecto, ¿no? Aunque estas dos gemas que estoy considerando tienen buenos efectos, yo lo que estoy es buscando que tengan 5 estrellas. Porque, por ejemplo, yo tengo en este caso todas las demás gemas, 5 de 5, y solo me falta una, que es Jade ensangrentado, por tener 5 de 5. Ya yo he considerado, por supuesto, comprar una Jade ensangrentado 5 de 5 para subirle a rango 6 y ya supuestamente me termino con el problema, ¿no? Ya las tengo todas. Pero ¿qué pasa? Que en el mercado, cuando tú vienes a buscar Jade ensangrentado, sí o sí, está a máximo precio y no lo puedo pagar. Te fijas por acá, tengo 2000 de platino y dice, no, ¿cómo vas a llegar a 640.000? Yo tenía platino reunido, o sea, he estado reuniendo platino para llegar, pero he visto que es muy largo el trecho. Y entonces apareció, así, de la nada, una Fauce de la Profundidad, que es una muy buena gema, en 265.000. Y es esta que está acá. Y aquí es donde empieza mi duda con respecto a qué hacer. Fauce de la Profundidad es una muy buena gema,
que evidentemente tendría que subir a rango 5. Tengo esta copia, estas dos copias y tengo una más como auxiliar por acá. Pero yo saqué cuenta y dije, si yo me tengo que gastar 640.000 para poner el Jade ensangrentado 5.5 con esta gema, no solo me ahorro platino, porque con la diferencia de los 265 a 264, que son casi 400.000 de platino, me compro las copias que me faltan y las subo, sino que también incluso no pierdo nada con el riesgo de comprarla, porque la puedo vender un poco más cara en caso de que me eche atrás. Pero mi objetivo es escoger, si ya subo esta gema, ya tengo todas mis 5.5 y simplemente pongo como auxiliar el Jade ensangrentado a partir de ahora y pongo esta como principal, o si me quedo con el Jade ensangrentado, lo trato de comprar, que ya ven el platino por dónde va, tengo que vender esta de nuevo sí o sí. Tratar de venderlo un poco más caro no va a ser complicado porque esta es una muy buena gema y en el mercado probablemente la pueda vender un poco más caro. Por ejemplo, miren, ahora mismo la Fauce de las Profundidades más cara, que está 5.5, más barata, perdón, es 447.000, que no se vende, pero igual creo que es una muy buena gema y quizás me pueda quedar con ella. Y es aquí donde te pido que me ayudes a elegir y me des tu opinión, porque he hecho las matemáticas y efectivamente con la diferencia de platino que hay, que me falta para llegar al Jade ensangrentado, yo puedo comprar todas las copias de Fauces, que además son más baratas, y su segundo efecto, que es el de hacer el debuff, me va a servir también en PvE y al final el primer efecto de Jade ensangrentado es el que necesito para PvE, PvP, y la puedo poner como auxiliar. Simplemente hago un cambio, pongo esta de máximo que me va a dar más resonancia y Jade ensangrentado es la que uso como auxiliar. Y aquí estoy. Y necesito tu ayuda, tu opinión para que me digas. Dígame cuál de estas gemas debería elegir, por qué, hagan un análisis también exhaustivo conmigo, por favor. Les voy a pedir, si no están unidos al Discord, por favor, únanse al Discord, empezamos un debate, incluso nos unimos a una sala de audio para comentar los pros y los contras. Tienes los comentarios también para que me des tu opinión y te agradezco porque me acompañes y me ayudes un poquito con este tipo de decisiones que son cruciales, porque el platino en este juego se lucha bastante y es complicado elegir y la verdad es que quiero una opinión de, bueno, mi comunidad. Recuerda suscribirte al canal, déjale un me gusta, mantente atento a los videos. Te voy a dejar este video por acá, donde te comento la situación de mi mercado, que realmente mete un poco de miedo. Bueno, ya has visto que hay precios muy altos, pero realmente para conseguir platino es muy difícil. Y en ese video te comento un poquitico más lo que quizás está pasando, lo que creo que puede arreglar el mercado y demás. No te lo puedes perder, ya verlo. Y ya, gente, es todo.